Buenas tardes. Lo último que habíamos llegado a ver la vez pasada fueron las que llamamos transformaciones ortogonales de un espacio vectorial sobre los reales. Recuerdo estas transformaciones que, una de los modos de decirlos era que cuando uno toma un vector y lo transforma, un vector cualquiera, lo transforma con la transformación lineal ortogonal, la norma del transformado es igual a la norma del original. O sea, es una transformación que no altera las normas de los vectores. Tampoco entonces altera el producto escalar, el producto interno entre dos vectores. Da lo mismo hacer el producto interno antes de transformar con la f ortogonal que hacerlo después. Y también tiene la propiedad de que cuando toman una base ortonormal del espacio V y la transforman, en lo que se convierte es en otra base ortonormal. Eso es característico de las transformaciones ortogonales. Bueno, y lo que llegamos a ver es qué aspecto tienen las transformaciones ortogonales de R2 con el producto interno usual. Habíamos visto que son matrices de 2×2, las transformaciones ortogonales de R2, y tiene entonces dos posibilidades. Son una matriz de tipo 1, que está escrito acá, alfa en la diagonal, menos beta y beta en la codiagonal o fuera de la diagonal, o del tipo 2, alfa y menos alfa en la diagonal, y beta repetido fuera de la diagonal. En ambos casos, lo que se cumple es que estos números, alfa y beta reales, satisfacen que alfa al cuadrado más beta al cuadrado es 1. Las del primer tipo se distinguen porque su determinante es 1, entonces, y las del segundo tipo porque su determinante es menos 1. Y habíamos visto que si uno tiene dos números, alfa y beta, como la primera columna de esta matriz, que su cuadrado suman 1, alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 1, son números que son un par que están en la circunferencia, así que uno los puede parametrizar o reescribir como alfa igual a coseno de un ángulo y beta igual a coseno de ese mismo ángulo. Con lo cual, las matrices del tipo 1 ortogonales terminan siendo matrices del siguiente aspecto. Eso lo habíamos visto la vez pasada. No estas, sí, estas también. Coseno en la diagonal, coseno de tita, y menos seno de tita y seno de tita fuera de la diagonal. Y lo que vimos luego es que una matriz de este tipo, cuando agarra un vector, lo que hace es rotarlo en el sentido antihorario en tita unidades de ángulo, o sea, tita radianes, digamos. O sea que si el vector forma un ángulo de 45, cuando le aplicamos la transformación con el eje de las x, cuando le aplicamos la transformación lineal f, lo que hace es dejarlo con la misma longitud, pero rotado en un ángulo de tita, en contra de las agujas del reloj. Y las otras transformaciones, el segundo tipo, que tiene determinante igual a menos 1, estas primeras se llaman rotaciones, y las del segundo tipo, que tenían este tipo de matriz, se las llaman simetrías, porque lo que podíamos ver es que en este caso tenían dos autovalores, 1 y menos 1, y entonces había un eje que lo dejaban igual, y otro eje perpendicular, donde cambiaban el signo de la componente. Entonces el efecto geométrico es que estas transformaciones hacen una simetría respecto de un eje, que es el eje del autovalor 1. O sea, si tienen estas matrices simetrías, se pueden diagonalizar con una base ortonormal W1, W2, y lo que hace una f de estas simetrías es que, usando como eje de simetría el eje del autovalor, el eje de autovector W1 correspondiente al autovalor 1, reflejan respecto de ese eje. O sea, el xy que está de un lado del eje pasa a f de xy del otro lado del eje. Bueno, todas las transformaciones ortogonales en R2 son de alguno de estos dos tipos, o reflexiones o simetrías. Y está lindo que uno le distingue de antemano con el determinante nomás. Determinante igual a 1 quiere decir rotación, determinante igual a menos 1 igual a simetría. Bueno, en R3
también se pueden entender muy bien geométricamente, se pueden dibujar, qué es lo que hacen las transformaciones lineales ortogonales. En R2, como vimos, era el determinante lo que definía. En R3, bueno, en algún sentido también, pero es un poco más complicado. Entonces, vamos a ponerle un nombre inspirados en lo que ocurría antes, pero vamos a ver que está bien fundamentado ese nombre. Cuando una transformación de R3 en R3, ortogonal, una transformación lineal, tiene determinante 1, entonces decimos que es una rotación. Y una transformación lineal que tenga, cumpla las siguientes, o sea, distinguimos estos dos tipos, ¿no? Vamos a llamar rotaciones a las que tienen determinante 1. Después vamos a ver por qué el nombre se justifica. Y vamos a llamar simetrías en R3 a lo siguiente. Una simetría en R3 es una transformación lineal ortogonal que tiene la siguiente propiedad. Hay un subespacio de R3, de modo que F en el subespacio no cambia nada. O sea, es la identidad en ese subespacio. Y F en el complemento ortogonal de ese subespacio es menos la identidad. El efecto es parecido a lo que ocurría antes. Respecto de este subespacio, esta simetría es una reflexión. Se refleja a los puntos de R3 respecto a este subespacio. Este subespacio en R3, para que esto no sea trivial, o es una recta o es un plano. Así que puede ser una simetría con respecto a una recta, que refleja respecto a una recta, o respecto a un plano. Bueno, entonces, estudiemos un poco cómo son las transformaciones ortogonales en R3, ayudados un poco por esta nomenclatura, ¿no? Copiarnos de la idea esta de simetría, una idea geométrica razonable, y las otras de determinante 1 que llamamos rotaciones. Bueno, la primera cuestión es que si F es una transformación ortogonal en R3, el polinomio característico va a tener grado 3. Y como habrán visto alguna vez o les habrán contado, un polinomio de grado 3 siempre tiene al menos una raíz real. En R2 no nos pasaba eso, ¿no? Había polinomios cuadráticos para las transformaciones ortogonales en R2, podían no tener raíces reales. Justamente eso correspondía al caso de las rotaciones. Pero en R3 sí va a haber una raíz real. Y habíamos visto también que otra cosa que tenían las transformaciones ortogonales sobre espacios vectoriales reales es que los posibles autovalores que tiene son 1 o menos 1. Entonces, si juntamos aquella cuestión general de las transformaciones ortogonales no reales, que sus autovalores son 1 o menos 1, más esta de que seguro que hay por lo menos un autovalor real para el polinomio característico, una raíz real para el polinomio característico, es decir, hay un autovalor real. Entonces, pues, resulta que una transformación ortogonal en R3 siempre va a tener por lo menos un autovalor 1 o un autovalor menos 1. Puede tener más de un 1, más de un menos 1, pero por lo menos un 1 tiene, o bien un menos 1 tiene. Entonces vamos a analizar esos dos casos por separado. ¿Qué pasa cuando 1 es autovalor de la transformación ortogonal y qué pasa cuando menos 1 es autovalor de la transformación ortogonal? Bueno, entonces supongamos que 1 es autovalor de F, entonces tiene asociado un autovector, lo vamos a llamar B sub 1, lo podemos elegir de norma 1, y llamemos S1 a la recta generada por ese vector, al subespacio generado por el vector autovector B sub 1. Bueno, la primera propiedad que vamos a ver es que si B1 es un autovector y F es una transformación ortogonal, entonces
F manda vectores de S1 ortogonal en vectores de S1 ortogonal. En otras palabras, si W es un vector que está en el ortogonal de S1, su transformado también va a estar en el ortogonal de S1. Esta propiedad es muy sencilla de comprobar. Los invito a comprobarlo por ejercicio. Como ejercicio, tomar un vector en S1 ortogonal, eso quiere decir que es perpendicular a cualquier vector de S1, a cualquier múltiplo de B1, y ver que cuando uno lo transforma con W, eso sigue ocurriendo. F de W sigue siendo perpendicular a B1. Profe, no entiendo Sí. la notación que pones un perpendicular arriba y abajo en la S. ¿Qué significaría? No, el de abajo quiso ser un número 1, porque el subespacio se llama S1. Ok. Y el de arriba es un perpendicular, sí. Este perpendicular se parece mucho al 1, tenés razón. Bueno, está bien la pregunta para aclarar la notación. Acá digo S1 ortogonal o perpendicular. Bueno, entonces lo que hemos conseguido es una especie de reducción de la transformación lineal. Fíjense que si tomamos la transformación lineal que iba de R3 a R3, pero ahora la pensamos restringida a este subespacio S1 ortogonal, resulta ser como una transformación lineal de S1 ortogonal en S1 ortogonal. Este es como un nuevo espacio vectorial, a donde F actúa también. O sea, F agarra los vectores de este subespacio, que es en sí mismo un espacio vectorial, y los manda en el mismo espacio vectorial. Entonces uno puede interpretar que la F restringida es una transformación lineal de este espacio, S1 ortogonal, que es un subespacio de R3, que tiene dimensión 2. Recuerden que S1 era una recta, así que S1 ortogonal es un plano, tiene dimensión 2. Entonces, es un espacio vectorial donde uno tiene el mismo producto interno que tenía en R3, porque no dejan de ser vectores de R3 los que viven acá, así que podemos medir entre ellos usando el producto interno de R3. Entonces, el subespacio con el mismo producto interno de R3 se convierte en un espacio con producto interno de dimensión 2. Es como R2. Es en un ortogonal con el producto interno de R3, es como una especie de R2. Entonces, con su producto interno también. Entonces, por lo que vimos en el punto anterior, esta transformación lineal sigue siendo ortogonal porque, como estamos midiendo usando la misma norma que antes, esta transformación lineal sigue respetando la norma de los vectores, no altera la norma de los vectores. O sea, esta transformación lineal es una transformación lineal ortogonal de este espacio de dimensión 2 en el mismo espacio, así que es como una de las que estudiamos hace un rato. Uno puede encontrar una base ortonormal del espacio es un ortogonal, de modo que la matriz de esta transformación lineal restringida es una rotación. O bien es una simetría. Si es una rotación, tiene una matriz de este tipo: coseno, coseno, 0 menos 0. Si esa transformación lineal de dimensión 2 tiene determinante 1. Si tiene determinante menos 1, es una reflexión, y entonces uno puede encontrar una base donde a los vectores al primer vector de la base lo deja fijo y al segundo le cambia el signo. Entonces tiene este tipo de matriz. Es una simetría o reflexión respecto del eje B2. Bueno, entonces si juntamos todo de vuelta, volvemos a armar la transformación lineal de R3 en R3, tomamos como base el vector B1 que habíamos elegido como autovector del autovalor 1, y lo completamos con la base B', que es esta que simplifica a la transformación lineal restringida en el ortogonal,
base del ortogonal, entonces vamos a tener que la transformación lineal de todo R3 va a tener alguna de estas dos matrices. Si la transformación lineal en el espacio S1 ortogonal tenía esta matriz de 2 por 2, cuando volvemos a armar la matriz de 3 por 3, agregándole el vector B1, va a tener una matriz de 3 por 3 de este tipo. Y si en cambio la transformación lineal en S1 ortogonal tenía este tipo de matriz, cuando la miremos en R3 juntando el eje B1 va a tener este tipo de transformación. Entonces, resumiendo, una Una consulta, transformación... profe. Sí. Sobre la parte, un toque más arriba. Sí. O sea, no entiendo muy bien la notación de ahí. O sea, de, por ejemplo, B. Ahí, exacto. Acá. B es B1, el No, arriba, vector. perdón. O sea, Acá. el inciso B, por así Esto. decirlo. Sí. Aquí lo que dice es la transformación lineal F. Esta rayita quiere decir restringida al subespacio S1 ortogonal. Ok, en coordenadas de En la base coordenadas B'. en la base B'. O sea, están Ok. las barritas de matriz en la base B'. Ya entiendo. O sea, Ok, sí, ya entiendo. recapitulamos un poco. La F era de todo R3, pero habíamos visto que la podíamos restringir al subespacio S1 ortogonal, a este plano, y nos daba una transformación lineal que iba del plano en el plano. Entonces hacemos abstracción de que B en R3 la pensamos como una del plano en el plano, este plano S1 ortogonal, y en la notación que se suele usar cuando uno toma una transformación lineal o una función de un conjunto más grande y la mira en un conjunto más chico como dominio, es esta rayita y el conjunto en el cual está restringiendo. Este es el símbolo para, más o menos sobreentendido, para la restricción de F a un cierto subconjunto, en este caso el plano S1 ortogonal. Entonces, tal vez le podría haber puesto otro nombre, G si querés. Entonces lo que estamos estudiando es una G que va del plano S en el plano mismo, y acá lo que sería es la matriz de esa transformación G. Claro, sí, Bueno, perfecto. O sea, me había confundido porque lo confundía con el símbolo de evaluar o de... sí, es claro, ya ves, hay muchas rayas. Pero Bien. nada, ya, genial. Gracias. Bueno, entonces si volvemos a R3, juntamos los dos vectores obtenidos en la base B' con el primer autovector que encontramos al comienzo, en esta base, en el caso A, de que la matriz de 2 por 2 era una rotación, lo que nos queda es una matriz de este tipo para la transformación lineal F. Hay una base donde tiene este aspecto. En el primer vector de la base lo deja igual y en los otros dos vectores actúa como una rotación. Y en el segundo caso, tiene una matriz de este tipo. Uno corresponde al autovector 1 y estos dos a los autovectores B2 y B3. O sea que al B1 lo deja fijo, al B2 lo deja fijo y al B3 le cambia el signo. Bueno, así que llegamos a esta forma para transformaciones lineales ortogonales de R3 que tengan a 1 como autovalor. Y fíjense que estas geométricamente se puede ver lo que hacen. En el primer caso, si calculamos el determinante de esta transformación, lo desarrollamos por filas, por la primera columna, perdón, y va a ser 1 por el determinante de este cuadrado, nada más. Después hay una columna y ceros. Así que el determinante de esta transformación va a ser 1 por el determinante de este 2 por 2, que también es 1. En el caso A tenemos una transformación de determinante 1, y en el caso B una transformación de determinante menos 1, ¿no? Porque es 1 por el determinante de este cuadrado, que es menos 1. ¿Y qué hace geométricamente esta transformación con determinante 1? Bueno, al vector B1 vimos que lo dejaba fijo, porque era autovector de autovalor 1.
Pero en el plano S1 ortogonal, vimos que actuaba como una rotación de ángulo θ, en el sentido antihorario, que eso quiere decir que va del primer vector al segundo vector, o sea, va de B2 a B3 la rotación. Acá depende, cómo rote, depende cómo están orientados los vectores. Pero si los vectores están orientados de esta manera, B1, por ejemplo, así, B2 así, y B3 así, esta transformación lo que hace es, a los vectores del eje B1 los deja tal cual, y a los que están en el plano perpendicular a B1, los rota en ángulo θ, donde la rotación va de B2 a B3. Bueno, esto lo que es, entonces, es, a esta transformación la llamamos, que tiene determinante 1, es justificado llamarlo una rotación, porque lo que está ocurriendo con esta transformación lineal es que toma este eje B1 como eje de la rotación, y a todos los demás vectores los rota en este plano perpendicular. O sea, es concretamente una rotación con eje B1. Y el ángulo es θ, y el sentido de la rotación es de B2 hacia B3. En el otro caso, es una simetría. Recuerdo bueno, acá este dibujo medio feo. Habíamos visto que al B1 y B2 tenían autovalor 1, y B3 tenía autovalor menos 1. Entonces acá esta simetría lo que hace es, a los dos vectores, el plano que está generado por los dos vectores de autovalor 1, a todos los vectores que vivan acá los va a dejar igual. Pero a la coordenada en el eje B3 le va a cambiar el signo. Entonces el efecto de eso es que cualquier vector de R3, cuando yo le aplique F, las coordenadas B1 y B2 van a ser las mismas, pero la coordenada B3 va a cambiar de signo. Entonces va a ser una reflexión respecto del plano generado por B1 B2. Una reflexión así, perpendicular. Bueno, esto era todo en el caso en que lambda1 fuera autovalor. Cuando lambda1 no es autovalor, es menos 1 autovalor de f. Y supongamos que 1 no es autovalor. O sea, el caso 2 sería lambda1 y primer autovalor igual a menos 1, pero 1 no autovalor. Si 1 es autovalor, en realidad estaríamos en el caso anterior y la podemos analizar como antes. Va a ser o una rotación o una simetría. Entonces, supongamos que menos 1 es autovalor y 1 no lo es. Tomamos un vector de norma 1 que sea autovector para este autovalor menos 1, o sea, acá debería decir f de b igual a menos 1 por b1. Acá me olvidé poner b1. Bueno, no puedo hacer, no me deja, lo siento. Acá puse f de b1 igual a menos 1 por b1. Me olvidé de copiarlo. Y entonces, si llamamos S1 ahora, como antes, la recta generada por B1, de vuelta también vamos a tener que el plano perpendicular a esta recta va a ser un plano a donde puedo definir la transformación lineal. La transformación lineal, como antes, la restricción de f a ese plano va a transformar los vectores del plano en otros vectores del plano. Entonces, de vuelta, como una transformación lineal en R2, que sigue siendo ortogonal porque sigue respetando la norma de los vectores. Si lo respetaba en general, globalmente, con más razón lo respeta en ese plano también. Ahora, 1, dijimos, no era autovalor de esta transformación en R3, entonces tampoco puede ser autovalor de esta transformación en el plano. Si no tiene un autovector de autovalor 1 en el espacio más grande, con más razón no lo va a tener en el espacio más chico. Entonces, resulta que esta transformación es necesariamente una rotación. Entonces, en este caso, la matriz, cuando juntamos la base B1 con una base ortogonal que describa esta rotación en el plano S perpendicular a S1, la matriz se va a ver así.
va a ser, bueno, si uno quiere, es parecida a la de antes, pero con menos. Si uno, respecto de una cierta base ortogonal, que vimos cómo se construye, ¿no? B1 es el autovector del autovalor -1, y B2, B3 son la base que permite describir a la rotación. Geométricamente, ¿qué significa, qué hace esta transformación? Si queremos dibujarla, bueno, por ahí acá lo más conveniente es expresarla de la siguiente manera. En vez de ponerlo como una sola matriz, ponerlo como el producto de dos matrices. Esta matriz se obtiene fácilmente como el resultado de la multiplicación de estas dos matrices. Esta que vamos a llamar F1, que tiene -1, 1, 1 en la diagonal, por esta que tiene 1, y después tiene esta matriz coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, que es la de antes. Es muy fácil verificar que este producto da la matriz de antes. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque estos dos tipos de matrices sí los entendemos mejor. Esta segunda matriz vimos que es una rotación en el plano generado por los dos últimos vectores, de ángulo θ y eje B1. La rotación va de B2 a B3. Y esta otra matriz también es fácil de identificar, es una simetría. F2 es una rotación, F1 es una simetría, donde los puntos del plano generados por B2, B3 quedan fijos y la coordenada del eje B1 cambia de signo. O sea, es una simetría respecto del plano generado por B2 y B3. Entonces, cuando en las del segundo caso se pueden describir como una composición, porque el producto de matrices corresponde a la composición de transformaciones de una rotación por una simetría respecto a un plano. O sea, primero estamos rotando respecto a un eje y después, respecto de ese mismo eje, estamos haciendo la simetría. O sea, estamos componiendo dos transformaciones de ese tipo. Rotamos respecto a un eje B1 y un ángulo θ, y después hacemos la simetría respecto de ese eje. Es como un movimiento compuesto de dos movimientos simples. Bueno, y así son todas las transformaciones lineales de R3. Fíjense que son al final de tres tipos, ¿no? O son una rotación respecto a un eje y un ángulo, o son una simetría, o bien son una composición de una rotación y una simetría. O sea que hay esas tres posibilidades. Bueno, un ejemplo, hallar si es posible, tal vez no haya una de estas, una rotación de R3 en R3, que al vector 1, 1, 0 lo transforme en el vector 0, 1, 1. Y tal que el eje de la rotación sea perpendicular al plano generado por estos dos vectores, justo el 1, 1, 0 y el 0, 1, 1. Bueno, la primera cosa que hay que tener en cuenta, y para saber si hay una rotación que haga este trabajo, que mande este vector en este otro, y que el eje de la rotación sea perpendicular al plano generado por justamente estos dos vectores, es ver que esta transformación respeta por lo menos la norma de estos dos vectores. Es decir, si el vector 1, 1, 0 tuviera distinta norma que el 0, 1, 1, nunca podría haber una transformación ortogonal, ni menos, y mucho menos una rotación. Pero es fácil ver que el vector 1, 1, 0 y el 0, 1, 1 tienen la misma norma. Entonces, en principio eso no es un impedimento. Bueno, como este tiene que ser el plano de la rotación, el eje de la rotación tiene que ser perpendicular a este plano, podemos empezar calculando el eje de la rotación. El eje de la rotación va a ser la recta perpendicular al plano generado por estos dos vectores, o sea que esto es simplemente el cálculo del ortogonal de un subespacio. El ortogonal de un plano generado por dos vectores está dado por los vectores que son perpendiculares a ambos generadores. Entonces son los vectores que cumplen la ecuación x1 más x2 igual a 0, para ser perpendiculares al primero, y x2 más x3 igual a 0 para ser perpendiculares al segundo. Entonces estas son las ecuaciones que cumple el eje
de la rotación. Si despejamos, si lo ponemos todo en función de x3, nos da rápidamente cuáles son los vectores que están en la recta, que es el eje, que está generada por el vector 1, menos 1, 1. Bien. Una vez que tenemos el eje, bueno, lo conveniente acá es normalizarlo esto, porque acá queremos construir bases ortonormales. Entonces, lo que vimos antes, vimos que convenía tener los vectores normalizados. Entonces, normalizamos este vector, tiene norma raíz de 3, así que el eje de la rotación va a estar generado por este vector de norma 1. Bueno, entonces, como es una rotación, va a tener que, con el eje dado por este vector, como vimos, el eje de la rotación, los vectores que están en el eje de la rotación, no se, cuando los transformamos se convierten en, no se transforman, o sea, quedan iguales, ¿no? En otras palabras, este vector, que es el que genera el eje de la rotación, queda fijo por la transformación lineal. Entonces f de B1 tiene que ser B1, o sea que tenemos esta primera condición. F de 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3 tiene que ser el mismo vector. Bueno, lo siguiente que necesitamos es una base ortonormal para el plano de la rotación. El plano de la rotación estaba generado por estos vectores, pero estos vectores no son perpendiculares entre sí, entonces, como queremos trabajar con transformaciones ortogonales, necesitamos una base ortonormal de ese plano donde ocurre la rotación. Entonces usamos Gram-Schmidt para ortogonalizar estos dos vectores. Entonces llamamos W2 a este, es el primero, lo dejamos tal cual, y W3 que sea el uno que entre los dos genera el mismo plano, pero que sea perpendicular al primero, ¿no? Según la fórmula, el algoritmo de Gram-Schmidt, esta es la fórmula del segundo vector del proceso de Gram-Schmidt. Entonces obtenemos como W3 este vector, menos 1 medio, 1 medio, 1. Su norma es raíz de 3 sobre raíz de 2, así que el siguiente paso es normalizar estos dos vectores, W2 y W3. Entonces tenemos B2 y B3 ya normalizados. Entonces, tenemos la base del espacio que nos va a servir, la base, el vector que genera el eje de la rotación, y los dos vectores que son los ortonormales ahora, B2 y B3, que son los del plano de la rotación. Bueno, ¿qué tiene que pasar con estos vectores? Lo que tiene que pasar es que, lo que pedíamos es que la transformación mandara 1, 1, 0 en 0, 1, 1. Si normalizamos ambos vectores acá, dividimos por raíz de 2, que es la norma de los dos vectores, lo que nos queda es que f de este vector tiene que ser igual a este otro. Ahora fíjense que este es justo B2, ¿no? Porque es el primero de la base del plano. El 1, 1, 0 normalizado era el primero de los dos que generaban este plano. Después de normalizarlo quedaba 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces lo que queremos es una transformación ortogonal, que venga cumpliendo hasta ahora lo siguiente. Esta primera condición para que respete el eje de la rotación, y esta segunda condición normalizada para que mande el vector 1, 1, 0 en el 0, 1, 1. Entonces tiene que mandar V2 en este que está acá. Bueno. Pero al mismo tiempo, f de 2 quiero que pase esto, ¿no? Que mande esto. Pero al mismo tiempo, f de B2 va a ser un cierto alfa por el primer vector de la base ortonormal, más beta por el segundo vector de la base ortonormal. Donde alfa, ¿se acuerdan cuando hacíamos estas tablas? Que lo que necesitamos acá es escribir el vector este que está acá en coordenadas en la base
ortonormal que tenemos. Entonces tenemos que escribir el vector 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, en coordenadas en la base 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0, y menos 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6. Este vector que vive en ese plano, hay que escribirlo en coordenadas de la base ortonormal de ese plano. Para hacer eso, como se trata de una base ortonormal, ya saben ustedes que no hace falta resolver un sistema, sino que las coordenadas de este vector en la base ortonormal se calculan directamente, haciendo productos escalares. El alfa es el producto escalar de este vector con el primer vector de la base, y el beta es el producto escalar de este vector con el segundo vector de la base. El producto escalar del vector 0, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, con el primer vector de la base es el producto escalar que dije, y entonces eso da, si no me equivoco, 1 medio. Y el producto escalar del vector que estamos queriendo expresar en coordenadas, este 0, 1 raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, en el otro vector de la base es el producto escalar con el otro vector, con este que está acá. El resultado es 3 sobre raíz de 12, que es lo mismo que raíz de 3 sobre 2. Entonces, por ahora lo que tenemos es que la matriz de la transformación tiene que ser del siguiente tipo. El vector B1 lo manda en sí mismo, el vector B2 lo manda en una combinación lineal con estos dos componentes, coordenadas, mejor dicho. 1 medio y raíz de 3 sobre 2 en esa base que hemos elegido. Bueno, ¿qué nos falta hacer? Completar esta matriz con la tercera columna, porque fíjense que con esto ya tenemos garantizado que f de 1, 1, 0 sea 0, 1, 1, porque eso salió de la segunda columna. Bueno, completar esta matriz para terminar el problema se puede hacer de dos maneras, o de dos maneras. La primera es recordando que se trata de una rotación, esto, así que esta tercera columna tiene que ser de la forma 0, menos seno de un ángulo, coseno de un ángulo, y el ángulo está determinado por esta columna. O sea, mejor dicho, por como va a ser una rotación, tiene que tener una matriz de este tipo. Y va teniendo una matriz de este tipo. Entonces, está claro que acá tiene que haber un 0, y lo que hay que hacer es identificar estos dos números como coseno y seno de un ángulo, y entonces en la tercera columna poner menos el seno y menos el coseno de ese ángulo. O sea, buscamos un ángulo θ, a comparar estas dos matrices, cuyo coseno sea 1 medio y cuyo seno sea raíz de 3 sobre 2. Bueno, es un problema fácil de trigonometría. El ángulo que sirve es pi sobre 3. Entonces acá se puede poner menos seno de pi sobre 3, coseno de pi sobre 3, y queda, que son esos valores, y queda completa la matriz. Y entonces encontramos la transformación lineal porque está dada por esta matriz. Si quieren, f de B3 termina siendo menos raíz de 3 sobre 2 por B2 más 1 medio B3, y completando los datos se calcula f de B3 como se completan los datos. Otro modo de hacerlo, también muy respetable, es decir, bueno, yo tengo estas dos condiciones, esta que me dice que el eje de la rotación es B1, este que me dice que f de 0, 1, 1 va, f de 1, 1, 0 va al 0, 1, 1, que es esta columna, y entonces lo que necesito es completar esta columna para que la matriz sea ortogonal y que tenga determinante 1. Nosotros podemos hacer eso algebraicamente, buscamos una tercera columna, que se puede llamar ABC, una columna ABC, que va a tener que ser perpendicular a estas dos, primer requisito, porque una de las cosas que habíamos visto de las matrices ortogonales es que tienen filas que son vectores perpendiculares, ortonormales, mejor dicho, y columnas también, ¿sí? Las filas y las columnas de esta matriz son vectores ortonormales. Entonces, la tercera columna tendría que ser un vector que sea perpendicular a estas dos, y además, al final, la matriz tendría que tener
determinante 1. Con esas condiciones también la podemos descubrir. Buscamos un ABC que sea perpendicular a la primera columna, que sea perpendicular a la segunda columna, que tenga norma 1, porque recuerda, las columnas tienen que ser una base ortonormal, y que al final la matriz tenga determinante 1. Bueno, si uno explicita todas estas condiciones, la primera le va a decir que A es 0, la segunda condición le dice que B sobre 2 más raíz de 3 sobre 2C es 0, entonces pueden poner a C en función de B. Y entonces la tercera condición, usando este despeje de que C está en función de B, les da que B cuadrado tiene que ser 3/4, lo que da dos posibilidades, B igual a raíz de 3 sobre 2 o menos raíz de 3 sobre 2, y bueno, como el determinante tiene que ser 1, esto rápidamente le dice cuál de los dos es el que sirve. Se los dejo para completar. Bueno, hay más ejercicios de estos para entretenerse en la guía de completar una matriz ortogonal para que cumpla ciertas condiciones, o que uno sabe parte de la matriz, o que uno sabe lo que hace con algunos vectores. Entonces, tienen para seguir pensando. Son las 6 de la tarde, así que voy a hacer una pausa de 10 minutos. Luego de los 10 minutos vamos a hablar un poco sobre cómo son las transformaciones ortogonales, o entre comillas ortogonales, en espacios vectoriales complejos. Habrán observado que toda esta discusión que hicimos tanto en general como en los casos de R2 y R3, lo hicimos para espacios vectoriales reales. Así que veamos qué particularidades tienen las transformaciones que conservan el producto escalar y conservan la norma en el caso de espacios vectoriales sobre C. Hagamos eso en 10 minutos.
Bien, continuamos. Dijimos entonces, estudiamos recién las transformaciones que respetan la norma y el producto interno en espacio vectorial R. Vamos a discutir un poco ahora las transformaciones lineales que hacen lo mismo en espacios vectoriales sobre los complejos. Por una cuestión, no sé si cultural o histórica, o no sé de qué tipo, no se llaman igual, digamos, ¿no? Las transformaciones que preservan el producto interno o la norma en espacios reales se suelen llamar transformaciones ortogonales. Cuando tienen esta propiedad en espacios vectoriales complejos, se llaman transformaciones lineales unitarias. Podría haber un mismo nombre para las dos cosas, pero bueno, no es así. Entonces, tener en cuenta eso. Cuando se habla de una transformación unitaria, lo que hay subyacente es un espacio vectorial complejo, y aunque la propiedad de manera abstracta es la misma, ¿no? Es que cuando tomamos dos vectores y hacemos el producto escalar o producto interno entre ellos, o lo hacemos entre los transformados por f de los vectores, el resultado es el mismo. La transformación lineal preserva el producto interno. Geométricamente también es menos claro ahora todo, porque es muy difícil dibujar o imposible, digamos, dibujar en espacios vectoriales complejos. En espacios vectoriales reales sabíamos que esto tenía que ver con el ángulo, en espacios vectoriales complejos ya no hablábamos de ángulo allí. Se puede hablar, pero digamos es un ángulo muy abstracto. Y bueno, ¿qué distingue a las transformaciones lineales unitarias ahora, no? Que preservan el producto interno en el contexto complejo. Bueno, dicen, tienen propiedades análogas a las que tienen las que hacen lo mismo en el caso real. Una transformación lineal resulta unitaria, preserva el producto interno complejo, sí, solo si preserva la norma. O sea, igual que antes, da lo mismo medir la norma de un vector antes que después de transformarlo. Y eso tiene que ocurrir para todos los vectores. También tiene la propiedad de que si B es una base ortonormal del espacio, B1Bn es una base ortonormal del espacio complejo, y formamos la matriz de la transformación unitaria y la invertimos, calculamos la inversa. Fíjense que la transformación lineal unitaria es necesariamente inyectiva o tiene núcleo igual a 0 debido a esta propiedad. Así que necesariamente es una biyección. La matriz en cualquier base va a ser una matriz inversible. Si calculamos la matriz inversa en una base ortonormal del espacio, la inversa va a ser exactamente, no como antes la traspuesta, en el caso de las matrices reales, sino que va a ser la matriz traspuesta y conjugada. O sea, hay que para invertir la matriz correspondiente a una transformación unitaria, cuando está dada en una base ortonormal, hay que transponer la matriz, pero además hay que conjugar todos los números que aparecen adentro de la matriz. Conjugado complejo. Las filas si ves una base ortonormal del espacio y formamos la matriz de una transformación unitaria en una base ortonormal, tanto las filas como las columnas forman una base ortonormal de C a la n, con el producto usual de C a la n. O sea, eso es igual que con las ortogonales, ¿no? Las filas son ortonormales, las columnas también son ortonormales. Y cuarta propiedad, ahora sí la distingue, esta propiedad es distinta en el caso complejo. Vimos que las matrices ortogonales, incluso en R2, pueden ser no diagonalizables. Las rotaciones, por ejemplo, en ángulos que no sean un ángulo pi o un ángulo trivial, no son diagonalizables, ¿sí? No tienen autovalores no tienen ningún autovalor. ¿Sí? Las rotaciones en R2 no tienen autovalores, tienen autovalores complejos, si se quiere. Pero en el contexto real no tienen autovalores. Pero en el contexto complejo, las transformaciones unitarias
siempre son diagonalizados. Uno puede encontrar una base ortonormal del espacio adecuada a la transformación que la diagonaliza. Y en la diagonal de la matriz diagonalizada uno va a encontrar números complejos, todos de módulo 1. Números complejos en la diagonal de módulo 1. En particular, lo que le va a quedar como determinante es el producto de todos estos números, que también va a ser un número complejo de módulo 1. Antes, en el caso real, los determinantes de matrices ortogonales eran 1 o menos 1. Aquí no. Aquí es un número complejo de módulo 1. Y es más, puede dar muchos autovalores, hay autovalores, son todos números complejos de módulo 1. Bueno, algún ejemplo con algún cálculo, con alguna transformación unitaria. Hagamos un ejemplo en C2 por 2, en C2. Vamos con la consigna es completar o encontrar, digamos, una transformación lineal unitaria de C2 en C2 que mande el vector I1 en el vector 1 menos 1. Y luego de encontrar esa transformación lineal, diagonalizarla, es decir, encontrar una base ortonormal en la cual la matriz sea diagonal. Bueno, hay varios modos de hacer esto, de vuelta. Uno posible es el siguiente. Primero, observar que esta condición es perfectamente compatible porque los dos vectores, el vector antes de transformar y el vector transformado, el I1 y el 1 menos 1, tienen la misma norma. Si estos dos vectores tuvieran distintas normas, uno ya de entrada dice no puede haber una F unitaria que haga esto, porque las unitarias no cambian la norma. En este caso la norma es la misma, así que eso no es un impedimento. Bueno, un modo, decía, de hacer este problema es tomar el vector I1, normalizarlo y completarlo a una base ortonormal de C2. Entonces buscamos un vector V2 que sea perpendicular a B1 y que tenga norma 1. Por ejemplo, digo, cuando en dos dimensiones es fácil encontrar un vector ortogonal. Uno da vuelta al vector y cambia un signo cuando el espacio es real. Cuando el espacio es complejo, hay que acordarse que en el producto escalar complejo, cuando hace el segundo por el segundo, el segundo factor, las coordenadas del segundo factor del producto escalar van conjugadas, ¿no? Si yo hago el producto escalar de este con este otro, es el primero por el es I sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 conjugado, más 1 sobre raíz de 2 más, perdón, 1 sobre raíz de 2 por I sobre raíz de 2 conjugado. ¿Sí? Recordar que en el producto interno entre B1 y B2, acá hay que poner el conjugado en el segundo factor. Bueno, de modo que así se ve fácilmente que estos vectores son perpendiculares entre sí, y por supuesto es fácil ver que este también tiene norma 1, porque básicamente reordenar acá las coordenadas. Entonces tenemos el segundo vector perpendicular. La condición de que f de I1 sea igual a 1 menos 1, si la normalizamos, o sea, dividimos por la norma de los dos vectores, que es la misma, nos da esta condición. Entonces, si escribimos la matriz de f en esta base, B1, B2, nos va a quedar una cosa así. Perdón, no sabemos quién es f. De f sabemos que manda el primer vector en 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, como queremos que sea una transformación ortogonal, lo que va a tener que hacer es mandar el segundo vector de la base en un vector que sea perpendicular a este. El primer vector de la base va en este vector. El segundo vector tiene que ir en uno que sea perpendicular. O sea que en la tabla, digamos, la transformación lineal, el primer vector tiene que ir a este, vimos, ese era el requerimiento. El segundo vector perpendicular al primero tiene que ir a otro que sea perpendicular a este. Pero, profe, ¿se puede completar un
una transformación lineal con un múltiplo. No es un múltiplo. Fíjate. Pero, ok. ¿Vos te referís a que este sea un múltiplo del de abajo? No, no lo es. Estos dos son perpendiculares entre sí, así que no son múltiplos. No, sí, está bien. Es verdad. Es verdad. Claro, lo que confunde es que en el producto interno hay que conjugar en la segunda parte, ¿no? Entonces eso lo vuelve bastante... Pero bueno. Y entonces lo que podemos buscar acá es algún vector que sea perpendicular a este y que tenga norma 1. Por ejemplo, siempre está a mano darlo vuelta, por ejemplo, acá como son vectores reales, directamente dando vuelta y cambiando el signo uno de los dos, ya se obtiene uno perpendicular al otro. Si no, lo hacen de un modo más analítico. Entonces acá tenemos una transformación lineal que manda el primer vector en el requerido y manda un segundo vector perpendicular al primero en otro vector perpendicular a la transformada del primero. Entonces es una transformación unitaria. Y bueno, lo que resta es armar la matriz. Para eso hay que tomar el primer vector, 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, y transformarlo, pero mejor dicho, hacer f del primer vector y escribirlo en coordenadas en esta base. Como la base es ortonormal, directamente las coordenadas se calculan haciendo producto interno. Y entonces este vector, escrito en estas dos coordenadas, es simplemente los dos productos internos. Lo único que hay que recordar es que el producto interno lleva el conjugado en la segunda parte. Bueno, y las cuentas me dan que las dos coordenadas de estos dos vectores en la base ortonormal están ahí. Entonces las dos columnas de la matriz, perdón, calculé las primeras coordenadas, ¿no? Las coordenadas de la primera columna, quiero decir. Este vector contra este es el primer lugar de la matriz. Este vector contra este es el segundo lugar de la matriz. Entonces me queda menos un medio menos i sobre 2, un medio más i sobre 2 en la primera columna. Y para la segunda columna hacemos lo mismo con la transformada del segundo vector. Lo escribimos, buscamos sus coordenadas en la base ortonormal que tenemos, que es lo mismo que hacer los productos escalares. Al fin y al cabo nos queda esta matriz para la transformación. Bueno, y después diagonalizarla, ¿cómo se hace? Hay que encontrar los autovalores, polinomio característico. Acá hay un atajo que a veces es cómodo, que es 2 por 2, el polinomio característico de una transformación lineal es x cuadrado menos x por la traza de la matriz, más el término independiente que es el determinante de la matriz. 2 por 2 se puede usar este atajo para calcular el característico. En este caso me queda x cuadrado más ix menos 1. Hay que buscar en las raíces el característico, usando la fórmula de raíz de una cuadrática. Y me quedan raíz de 3 sobre 2 más menos i sobre 2. Acá hay que, por fortuna, se trata de raíces cuadradas. Si bien el polinomio es complejo, las raíces son fáciles de encontrar porque acá el discriminante es real, digamos. Son cuentas fáciles con números complejos. Raíces de una cuadrática compleja. Bueno, y acá dice terminar porque ya tenemos los dos autovalores, y todo lo que nos resta es encontrar para cada uno de los autovalores distintos un autovector. Esos dos vectores, si los elegimos de norma 1, van a ser la base ortonormal que diagonaliza a la transformación. Es un problema ya sencillo de diagonalización de una transformación que tiene dos autovalores distintos. Bueno, y para terminar este tema de diagonalización, vamos a ver el último tema que nos queda por ver, es el de diagonalización de transformaciones simétricas / autoadjuntas. Es una propiedad general de
vimos que no cualquier transformación lineal es diagonalizable, tanto en el ámbito complejo como real, pero hay una familia muy importante de transformaciones lineales que siempre van a ser diagonalizables, y son las transformaciones lineales. Vamos a llamarlas genéricamente simétricas, aunque en el contexto complejo, de vuelta, por esa razón cultural, las cosas a veces reciben otro nombre, en vez de llamarse simétricas, a veces se llaman autoadjuntas. Para eso recordemos que es una transformación lineal simétrica. En general ese nombre se usa para espacios vectoriales reales. Una transformación lineal de un espacio vectorial real se llama simétrica cuando tiene esta propiedad con respecto al producto interno, esta propiedad de simetría, que hacer el producto escalar, producto interno entre f de b y otro vector w, es lo mismo que hacer el producto interno entre b y f de w. O sea que cuando uno hace este producto interno, puede hacer la transformada de f o bien hacer la transformada de w. O sea, puede pasarla, tiene esta simetría, digamos. Por de ahí se llaman simétricas. En realidad el nombre tal vez viene más influenciado por esta cuestión, de que si uno tiene una transformación lineal con producto interno que es simétrica, que tiene esta propiedad, f de b por w, es lo mismo que b por f de w, si uno escribe su matriz en una base ortonormal del espacio, la matriz va a ser simétrica. O sea, si uno escribe la matriz, una transformación de este tipo, en una base ortonormal, cuando arme la matriz se va a encontrar que la matriz es igual a su traspuesta. La matriz es simétrica. Cuando la transpone queda igual. O sea, las filas son iguales a las columnas. En el contexto de espacios complejos, a la misma propiedad para una transformación lineal de que f de b por w sea lo mismo que b por f de w para cualquier par de vectores, se lo llama autoadjunta. Sí, o sea, según el contexto va el nombre. Aunque hay textos donde en el contexto complejo también se la llama asimétrica. Digo los dos nombres porque no es raro que uno vaya a un texto y le hable una transformación autoadjunta y ¿qué es eso? Bueno, es una transformación simétrica. Y acá también hay una ligera discrepancia cuando en el caso complejo, si escribimos la matriz de una transformación autoadjunta, la matriz no va a ser simétrica en el sentido anterior. La matriz lo que le va a pasar cuando la hacemos en una base ortonormal es que si la transponemos y la conjugamos, las dos cosas hay que hacerle la traspuesta y después conjugar todas las entradas, la matriz queda igual. En el caso real, si la transponemos queda igual. En el caso complejo, si la transponemos y la conjugamos, queda igual. Pero una propiedad que hay en común en el contexto real, como en el contexto complejo, es que si tenemos una transformación lineal que es simétrica barra autoadjunta, va a tener autovalores reales. Todos los autovalores van a ser reales. Es un hecho remarcable, aún en el caso, sobre todo en el caso complejo, ¿no? Porque es una transformación lineal en el espacio complejo, que tenga autovalores reales es un hecho notable. Y en el caso real no nos vamos a encontrar nunca con la cuestión de que no tenga autovalores, por ejemplo, ¿no? Que aparezcan raíces complejas en el polinomio característico. Siempre el polinomio característico se va a poder factorizar y va a tener todas raíces reales. Bueno, y en consecuencia lo que va a ocurrir es este teorema, que una transformación lineal que sea simétrica o autoadjunta va a ser siempre diagonalizable, y más aún, la base que diagonaliza a la matriz va a ser una base ortonormal. Se puede elegir una base ortonormal. O sea, va a ser siempre una base ortogonal. Vamos a decirlo así. Una transformación lineal simétrica barra autoadjunta
tanto en el caso real como en el caso complejo, uno la puede diagonalizar con una base ortonormal. Va a quedar diagonal con una base ortonormal. Que es lo mismo que decir que los autovectores van a ser ortogonales entre sí. Bueno, entonces esto no dice cómo hacerlo, dice que siempre se va a poder hacer. O sea, como resultado teórico, si uno está enfrente de una transformación lineal simétrica, sabe de antemano que es diagonalizable. Eso no le va a ayudar en las cuentas necesariamente, porque cuando tenga que diagonalizarla va a tener que encontrar los autovalores, y cuando encuentre los autovalores va a tener que buscar los autovectores, pero ya trabaja sabiendo de antemano que va a encontrar una base de autovectores. El método para hacerlo, el método que usamos nosotros es algebraico, o sea, es encontrar los autovalores y luego encontrar los autovectores asociados. Acá puse un ejemplo de transformación lineal que va de los polinomios de grado menor o igual que 2 reales en los polinomios de grado menor o igual que 2 y consiste en la proyección ortogonal sobre los polinomios constantes. Ejemplos los habíamos visto cuando hablamos de proyecciones ortogonales, que son ejemplos de transformaciones simétricas, tienen esa propiedad. Así que esta proyección ortogonal sobre un subespacio, en cualquier contexto de espacio con producto interno, es un caso de una transformación lineal simétrica. Profe, ¿por polinomio constante se refiere a literalmente una constante? Los polinomios de grado cero, si querés. Claro, pero es una constante. Sí, claro, son polinomios que son sí. Correcto, sí. O sea, hacer como una línea horizontal. Sí, viéndolo. Sí. Ok. Sí. O sea, si querés, múltiplos del polinomio 1. Ese es el generador por ahí más sencillo que tenés. Bueno, el subespacio entonces consistiría en los múltiplos del polinomio del polinomio 1. Que es el polinomio más simple que a uno se le puede ocurrir constante, pero si usamos el producto interno que veníamos usando para los polinomios, de la integral entre -1 y 1, no está normalizado, no tiene norma 1. Si uno calcula el producto interno del polinomio 1 consigo mismo, eso es la integral de -1 a 1 de la función 1 por la función 1, o sea, la integral de 1 entre -1 y 1, y eso da 2. Recordad que el producto interno de un vector con sí mismo es la norma al cuadrado. Así que la norma del polinomio 1 es raíz de 2. Y entonces, si lo queremos normalizado a esto, lo tenemos que dividir por su norma. Entonces, el vector normalizado, que genera los polinomios constantes, es el vector 1 sobre raíz de 2, el polinomio 1 sobre raíz de 2. Bueno, y entonces, pero recordad entonces que cuando uno tiene una transformación, una proyección ortogonal, y consigue una base ortonormal del espacio donde está proyectando, es muy fácil calcular la proyección ortogonal. Había una fórmula que decía la proyección ortogonal es la sumatoria de los productos escalares del vector que uno proyecta por los de la base ortonormal del espacio donde uno está proyectando, multiplicando a los vectores de la base ortonormal. En este caso, la base ortonormal del espacio sobre el que uno está proyectando ¿por qué multiplico por 1? Bueno, recuerdo, estamos considerando, queremos proyectar sobre los polinomios constantes, los polinomios de grado 0. Todos los polinomios constantes son múltiplos, por ejemplo, del polinomio 1. Es el polinomio más simple que se me puede ocurrir del grado 1. Pero ¿Y después por qué lo multiplica por sí mismo? O sea, en producto escalar.
porque quiero normalizarlo. Acordate que, lo que es un espacio generado por un solo vector, pero quiero que sea una base ortonormal. Eso es, cuando tiene un solo vector es fácil la base ortonormal. Es el mismo vector, pero tiene que tener norma 1. Porque necesitamos que sea ortonormal la base. Entonces necesitas normalizarlo. Y para normalizarlo calculás su norma o el producto consigo mismo. La norma te da raíz de 2. Que es la raíz cuadrada de esto. Entonces, el normalizado te queda 1 sobre raíz de 2. Bueno, como es un solo vector, la proyección ortogonal consiste de un polinomio, consiste en hacer el producto escalar del polinomio con el vector el único vector de la base ortonormal por el vector de la base ortonormal. Si hubiera más vectores hay que hacer una sumatoria. Entonces, la proyección sobre un solo vector es directamente producto escalar contra el vector por el vector. La fórmula más fácil de proyección que hay. Claro, en este caso medio abstracto, ¿en qué consiste esto? Esto va a ser, este producto interno va a ser la integral de P por 1 sobre raíz de 2, P de X por 1 sobre raíz de 2, integrado entre menos 1 y 1, y todo esto multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Bueno, si hacemos la cuenta, eso nos queda 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, por la integral de P, entre menos 1 y 1. O sea que es un medio de la integral de P. Bueno, lo que queríamos era, habíamos visto, acá está calculada la transformación lineal, ¿no? Es f de p es igual a un medio por la integral de menos 1 a 1 de p de x diferencial x. Esa es la fórmula de proyectar ortogonalmente un polinomio sobre los polinomios constantes, sobre las funciones constantes. Ahora lo que queremos es diagonalizar esta transformación. Entonces lo que necesitamos es buscar los autovectores, autovalores y autovectores de esta transformación. Como es una proyección, ya sabemos de antemano quiénes son los autovalores, son 1 y 0. Para el autovalor 1, ya sabemos el autovector, es el polinomio constante 1 sobre raíz de 2, ya está normalizado. 1 sobre raíz de 2 va a parar en sí mismo, se proyecta sobre sí mismo. Y los vectores que sean perpendiculares al espacio que estamos proyectando se proyectan en 0. Entonces, lo que necesitamos es encontrar el núcleo y encontrar una base del núcleo. Lo que también se puede hacer completando 1 sobre raíz de 2 a una base ortonormal de R2. Necesariamente los que queden van a generar el núcleo. Entonces completamos esta base de R2X a una base ortonormal. Para eso usamos Gram-Schmidt. Y bueno, de eso se trata, normalizar esta base con F2 y F3, y con esta base ya normalizada, ahí vamos a tener la forma diagonal de la matriz de F, que va a tener primero autovalor 1 y después autovalores 0 y 0, con estos dos autovectores F2 y F3, que son los que se obtienen de ortonormalizar este sistema. Otro ejemplo de transformación lineal simétrica es comprobar que la transformación lineal esta que va de las matrices de 2 por 2, la matriz de 2 por 2, que manda la matriz A en A menos la traza de A por la identidad, comprobar que es simétrica y diagonalizarla. Entonces, les dejo a ustedes como ejercicio comprobar que esto es una transformación lineal, o sea que f de A más B es f de A más f de B, y que f de alfa por A es alfa por f de A. Es bastante sencillo porque es una cuenta hecha con dos transformaciones lineales, la identidad y la traza. Y ver que es simétrica esta, bueno, eso hay que arremangarse y comprobarlo. Hay que comprobar que hacer f de A por B, producto interno,
es lo mismo que hacer A por F de B. O sea, hay que hacer estas dos cuentas, F de A por B y A por F de B, y ver que dan lo mismo. Acá está hecha la cuenta, pero les invito a ustedes que la piensen. Se usan propiedades de la traza con respecto al producto de dos matrices, con respecto a la traspuesta. Les invito a que lo comprueben. Que F de A por producto interno B y A producto interno F de B dan al final el mismo resultado, que es el traza de A, B traspuesta, menos traza de A por traza de B, o traza de B por traza de A. Bueno, y lo que queremos ahora es diagonalizar esta transformación lineal. Tal vez lo más cómodo es trabajar con matrices y diagonalizar la matriz. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a buscar una base fácil de R2 por 2, encontrar la matriz de esta transformación lineal en esta base y trabajar con la matriz en vez de con la transformación. Eso siempre se puede hacer. Bueno, como base sencilla de R2 por 2, usamos la base, lo que sería una especie de base canónica de las matrices de 2 por 2, que es poner unos y ceros, paseando el 1 por las distintas posiciones. Entonces, armamos la matriz, escribimos f de 1 y vemos cuánto da, f de 2, y eso lo ponemos en la segunda columna, f de 3 lo ponemos en la tercera columna. Fíjense que el ejercicio es bastante benévolo, porque cuando f de E1 nos da E1 menos la traza de E1 por la identidad. La traza de E1, que es la suma de los dos estos, es 1, o sea que esto me da E1 menos la identidad, eso da esta matriz, 0, 0, 0 menos 1, que es justo menos E4. F de E2 es más fácil, porque cuando hacemos F de E2, la traza de esta matriz E2 es 0, entonces F de E2 es igual a E2, entonces gratis encontramos un autovector con autovalor 1, y lo mismo cuando hacemos F de E3, nos da el mismo E3, encontramos otro autovector de autovalor 1, y la cuarta columna es F de E4, que es E4 menos la traza de E4 por la identidad, que me da menos E1. O sea que la matriz, cuando escribimos las cuatro columnas obtenidas, es esta que está acá. La primera columna es 0, 0, 0 menos 1, la segunda columna es 0, 1, 0, 0, o sea que quedaba igual, esta también, 0, 0, 1, 0, ya tenemos dos autovalores allí, son las 2 veces 1, y la última columna era menos 1 y todos los demás 0. Bueno, calculamos el polinomio característico, acá está hecha la cuenta, es bastante fácil, les queda x menos 1 al cubo por x más 1, o sea que tiene 3 autovalores 1 y un autovalor menos 1. Dos de los autovalores asociados a 1 ya los habíamos encontrado, eran E2 y E3, los encontramos por casualidad, entonces nos estaría faltando 1 todavía, sería, este podría ser B1, este podría ser B2, y el B3 es el tercer autovalor que tiene que haber, autovector que tiene que haber asociado a 1. Tal vez, como dice acá, es más fácil asociar, buscar primero el autovector asociado a menos 1, la otra raíz del característico. Entonces ponemos f de a igual a menos a, acá lo trabajamos con transformación lineal de vuelta como matriz. También se podría haber hecho con la matriz. Si hacemos esta cuenta, lo que tiene que pasar es que a menos la traza de a por la identidad tiene que ser igual a menos a. Si pasamos del otro lado, lo que quiere decir es que 2a tiene que ser igual a la traza de a por la identidad. Y bueno, si uno desarrolla esta identidad, lo que le queda es que la matriz tiene que ser de esa forma, alfa, alfa. Entonces, tiene que ser una matriz con entradas repetidas, normalizada para que tenga norma 1, va a ser 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces tenemos el B4 y nos falta el
acá usé como es la norma de matrices, ¿no? Es sumar, hacer la raíz cuadrada de los cuadrados de todas las entradas. Bueno, entonces vamos a buscar el B3. Podemos buscarlo también, podemos buscarlo como autovector, del autovalor 1, pero es el último que nos queda. Entonces, ya sabemos que entre los tres van a formar entre los cuatro, mejor dicho, B1 y B2 ya encontrados, y el B4 que encontramos recién, junto con el B3 que nos falta encontrar, tienen que formar una base ortonormal. Entonces, por ahí, en vez de buscar el B3 como autovalor, que lo podríamos haber hecho tranquilamente, directamente podemos buscarlo como perpendicular a los anteriores. Perpendicular a B1, a B2 y a B4. Entonces B3 tiene que ser perpendicular a B1, eso quiere decir que es la traza de B3, que es ABCD, por la traspuesta del B1. B1, recuerdo, es esta matriz, es la E2, esto tiene que dar 0. Bueno, si uno desarrolla, lo que le queda es que B tiene que ser 0. Si pone que B3 sea perpendicular a B2, o sea que la traza de ABCD por el B2, que era este traspuesto, eso tiene que ser 0. Bueno, si uno desarrolla el producto y calcula la traza, le queda que C tiene que ser 0. Así que B3 tiene que ser de esta forma, AD, tiene que ser diagonal, y finalmente tiene que ser perpendicular a B4, que era 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Entonces, cuando hago la traza de este producto, por esta traspuesta, lo que me queda es que A más D tiene que ser 0. O sea que, por ejemplo, podemos tomar como B3 el 1 menos 1 y normalizado 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Entonces me queda la base ortonormal. Ya encontrada, ¿sí? Con la base diagonalizamos la matriz. Los autovalores eran muy sencillos, eran 1, 1, 1 y menos 1, y la base la acabamos de encontrar. Fíjense que en la resolución de este ejercicio, como lo encaramos, fue importante recordar que los vectores que vamos encontrando, los autovectores, son perpendiculares. Entonces, si uno sabe de eso de antemano, eso ayuda, ¿no? Una propiedad muy importante entonces que tienen las transformaciones simétricas o autoadjuntas, y es que las bases de autovectores son bases ortonormales. Ortogonales, por lo menos, digamos. Después, si uno las normaliza, son ortonormales. Bueno, y finalmente una observación. ¿Qué significa diagonalizar una transformación lineal? Quiere decir hallar una base ortonormal de autovectores donde la transformación en esa base sea diagonal. Pero bien, combinando esto con fórmulas de cambio de base vistas, lo que obtenemos es que encontrar una base ortonormal de autovectores equivale a encontrar una matriz de cambio de base, donde la matriz queda diagonal. O sea, si uno expresa esta fórmula de que la matriz de F en una cierta base especial es diagonal, y lo relaciona, por ejemplo, con la fórmula de cambio de base con la base canónica, lo que le queda es que si llama a esta matriz A, la matriz de la base canónica es A, lo que encontró es una matriz de cambio de base C, tal que, o U en este caso, en vez de C, tal que U por A, perdón, al revés, U inverso por A por U es una matriz diagonal. ¿Y por qué digo U traspuesta acá? Porque como la matriz esta de cambio de base es una matriz de cambio de base entre dos bases ortogonales, por ejemplo, la base canónica y la base ortonormal de autovectores,
recordar, la base esta B es ortonormal, así que si yo lo escribo como una fórmula de cambio de base, esta es una matriz de cambio de base entre dos bases ortonormales, la canónica y otra, la de autovectores. Entonces, esta es una matriz ortogonal, en el caso real, o unitaria, en el caso complejo. O sea, lo que estamos diciendo es que una matriz simétrica, en el caso real, la puedo expresar de esta manera. Uno puede encontrar una matriz de cambio de base ortonormal, de modo que si pone la matriz y la inversa del otro lado, que es lo mismo que la traspuesta, le queda diagonal. Y en el caso complejo, la inversa, en vez de ser la traspuesta, es la traspuesta y conjugada. Entonces esto también se suele llamar teorema de diagonalización. Si me dan una matriz simétrica cualquiera, en el caso real, puedo encontrar una matriz ortogonal, que la pongo a la derecha, la matriz ortogonal, y la pongo traspuesta o invertida a la izquierda, y el resultado me queda diagonal. En el caso complejo, hay una matriz ortogonal, unitaria, si la pongo directa a la derecha e invertida a la izquierda, es decir, traspuesta y conjugada, el resultado me queda diagonal. Bueno, un ejemplo, hallar una matriz unitaria en 2 por 2, de modo que, bueno, lo puse, esto quede diagonal. Este producto quede diagonal. Para eso tomamos esta matriz y comprobamos que en efecto es una matriz autoadjunta. Cuando se trata de matrices complejas, para que sean autoadjuntas, lo que hay que comprobar es que si uno hace la traspuesta y conjuga todos los números que están adentro, vuelve a obtener la misma matriz original. Si yo hago esta matriz, la transpongo, o sea, cambio los lugares de la diagonal, y después conjugo todo lo que está adentro, vuelvo a obtener la misma matriz A, o sea que este es un ejemplo de matriz simétrica. Entonces, para diagonalizarla, lo que hay que encontrar para esta matriz es los autovalores y los autovectores asociados. Los autovectores nos van a dar la matriz de cambio de base que hace falta para hacer el trabajo de obtener esto como matriz diagonal. Entonces, para buscar los autovectores de esta, buscamos los autovalores, armamos el característico. El característico, recuerden, es la x cuadrado menos la traza por x, más el determinante, que es 6, menos 1 más y por 1 menos y, eso da 2, o sea que queda x cuadrado menos 5x más 4. Y entonces, de vuelta a esa cuestión que mencioné de la teoría más antes, que por más que la matriz es compleja, del hecho de que sea simétrica, o sea, o mejor dicho, adjunta, que cuando la transpongo, hago la traspuesta y la conjugo, me queda igual, el polinomio característico tiene raíces reales, en este caso 1 y 4. Entonces le buscamos para cada autovalor un autovector, el autovector va a ser complejo, no hay ningún problema. Entonces, buscamos un autovector para el autovalor 4, o sea, tenemos que la matriz por Z1, Z2 es igual a 4 por Z1, Z2. Eso produce un sistema que ya sabemos que va a ser un sistema indeterminado, entonces no hace falta ni siquiera escribir la segunda ecuación. El sistema es indeterminado, compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. La segunda ecuación siempre va a ser múltiplo de la primera. Entonces solamente podemos trabajar con la primera. Y como buscamos una solución de esto, le damos un valor a una de las incógnitas y despejamos la segunda. Por ejemplo, podemos poner Z2 igual a 1, en esta ecuación, y despejar Z1. Ponemos Z2 igual a 1, Z1 me queda un medio más un medio i, entonces nos queda este vector, Z1, Z2, lo normalizamos, lo dividimos por la norma, y ahí tenemos el primer vector de la base ortonormal.
Después hacemos lo mismo con el otro autovalor, que es lambda 1. Lambda igual a 1. Buscamos autovectores complejos. De vuelta, ni miramos la segunda ecuación de este sistema porque es múltiplo de la primera. Le damos de vuelta un valor, por ejemplo, Z2 igual a 1, de nuevo, en esta ecuación, y despejamos Z1, nos queda este otro autovector. Lo normalizamos, calculamos su norma, en este caso raíz de 3, y tenemos el segundo vector. Entonces, la matriz de cambio de base de la canónica a la base B son directamente B1 y B2 en las columnas. La inversa de esta es la traspuesta y conjugada. Eso tiene de lindo las matrices ortogonales, que la inversa es muy fácil de calcular. Transponemos y conjugamos todos los números después. Tenemos la inversa así casi gratis. Y bueno, y entonces nos va a ocurrir que con esta matriz U y con su inversa, que es la traspuesta conjugada, la matriz A se diagonaliza con los dos autovalores. Pueden comprobar eso. Tiene de lindo el método este de diagonalización, es que se trata de encontrar que la base queda ortonormal directamente, ortogonal, mejor dicho. Después uno la normaliza y le queda ortonormal. Bueno, entonces con esto cerramos el capítulo de diagonalización, viendo cómo se diagonaliza esta familia barra autoadjuntas. Se terminan diagonalizando con bases ortonormales. Eso es lo que hay que recordar. Bueno, dejo entonces por hoy, y con esto terminamos el capítulo de diagonalización. Hasta Jordan, dice, sí, hasta Jordan no paramos. Nos queda un solo tema, que es un pain in the ass, pero lo vamos a enfrentar con alegría.